Siguiendo con el análisis de los criterios que inciden en la cadena de custodia, tenemos que poner atención en el criterio de la identidad, que básicamente podemos describirlo como la descripción completa, detallada y condiciones físicas de los indicios. De la apariencia, otra característica que tenemos que tener en consideración es medidas, la presentación, la ubicación exacta en el lugar de los hechos, la numeración asignada en el lugar de los hechos, todos los datos que sirvan para poder identificar al presunto, por así decirlo, al presunto culpable de cometimiento de un delito, dependiendo si es asesinato, si es violación, si es peculado en los delitos contra el Estado, que más adelante vamos a analizar un poco, luego que terminemos todo este breve análisis acerca de la cadena de custodia, la etapa preprocesal y procesal. Vamos a analizar la teoría del delito y vamos a analizar la teoría de Sutherland. Como ustedes tienen conocimiento, son los delitos de cuello blanco. Bueno, pero eso más adelante. Sigamos con los criterios que inciden en la cadena de custodia. Hacíamos hincapié del estado original que debe de tener las evidencias, los indicios. ¿En qué consiste el estado original? Que consiste en mostrar que el elemento de prueba obtenido en el lugar de los hechos es precisamente el mismo que se presenta para el juzgador para su debida valoración jurídica. Otro criterio es las condiciones de recolección. ¿En qué consiste? Básicamente es levantar el indicio en las mejores condiciones de proyección, cuidando los mínimos detalles de conservación para evitar dañarlos. La preservación. Se debe mantener el indicio en las condiciones adecuadas que aseguren su conservación e inalterabilidad mediante la fijación descrita y fotográfica. Si ha de ser trasladada a un laboratorio, utilizar el recipiente adecuado para su embalaje, refrigeración adecuada y ágil proceso metodológico de laboratorio. La seguridad, otro tema muy puntual, que son todas las acciones de protección para mantener fuera de todo riesgo para sustracción y extravío de elementos físicos de prueba mediante un estricto control de personal a laboratorios y áreas de almacenaje. El embalaje se refiere a la acción de depositar y rotular los indicios en un recipiente, por ejemplo, papel, cartón, plástico o vidrio, propio para su estado físico con objeto de identificarlo, conservarlo y trasladarlo. Por ejemplo, la muestra hemática deberá embalarse en un tubo de ensayo, un arma de fuego o restos óseos tiene que ser en una bolsa de papel o plástico. El registro, como criterio que incide dentro de la cadena de custodia, se refiere al historial detallado de la entrega y manejo de los indicios entre el personal pericial de campo, la autoridad ministerial, el personal de laboratorio y la autoridad judicial. Mediante este registro se garantiza la autenticidad de los elementos físicos en materia de la prueba. En la continuidad, la transferencia de los elementos de estudio entre el personal pericial de la Fiscalía y personal judicial es un proceso continuo, desde que el lugar de los hechos es arrojado como un simple vestigio, luego con la intervención pericial se modifica siendo considerado como un indicio y posteriormente con la intervención de la Fiscalía, del agente fiscal, pasa a convertirse en evidencia. Para que ustedes tengan un poco y me sigan el hilo, pasa a convertirse en evidencia y finalmente en las manos del juzgador se transforma en prueba. Eso, el criterio de continuidad, es muy importante en la cadena de custodia. Yo les he descrito que en primer lugar se arroja como un vestigio con la intervención pericial, posteriormente se procede a ser considerado como un indicio. Luego se procede con la intervención de la Fiscalía, que lo toma, que tiene que el agente fiscal analizar con las respectivas peritajes, con las respectivas pruebas, se convierte en evidencia y al ser
considerado por el agente fiscal tiene que ser presentado dentro del proceso judicial, y una vez que esté en conocimiento del juzgador, en ese momento se transforma en prueba. Espero me hayan podido comprender esas pequeñas diferencias acorde al criterio que incide en la cadena de custodia de la continuidad en el tema de vestigio y finalmente ser considerado como una prueba. El envío, como otro criterio que establece, que incide en la cadena de custodia, el envío consiste en el traslado de los indicios, porque son considerados de tal manera, desde el lugar de los hechos al departamento de criminalística o al área que corresponda. Ahora bien, el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal habla sobre la cadena de custodia, que se aplicará la cadena de custodia a los elementos físicos, materia de prueba, al contenido digital, materia de prueba, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original. Las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, el envío, el manejo, el análisis y conservación de estos elementos, y se incluirán los cambios hechos en ellos por cada custodio. Ahora bien, el artículo 456 del Código Orgánico Integral Penal, que habla acerca de la cadena de custodia, que inicia en el lugar donde se obtiene, se encuentra o recauda el elemento de la prueba. La inicia en el lugar donde se obtiene, se encuentra o recauda el elemento de la prueba, para posteriormente finaliza por orden de la autoridad competente. Siguiendo con el artículo 456 de la cadena de custodia, establece que se aplicará cadena de custodia a los elementos físicos o contenido digital, materia de prueba, lo que estábamos conversando, para garantizar su autenticidad, acreditando su identidad y estado original. Las condiciones, las personas que intervienen en la recolección, el envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos, se incluirán los cambios hechos por ellos cada custodio. La cadena inicia en el lugar donde se obtiene, se encuentra o recauda el elemento de prueba y finaliza por orden de la autoridad competente. Son responsables de su aplicación el personal del sistema especializado, el personal del sistema especializado integral de investigación, de medicina legal, ciencias forenses, el personal competente en materia de tránsito y todos los servidores públicos y particulares que tengan relación con estos elementos, incluyendo el personal de servicios de salud y que tengan contacto con elementos físicos que puedan ser de utilidad en la investigación. Ahora bien, el artículo 457 del COIP hace referencia a los criterios de la valoración de la prueba. Como ustedes tienen que tener conocimiento que el primer requisito tiene que ser la legalidad de la misma, de la obtención. Como vimos inicialmente en el seminario, no cabe ninguna prueba contradictoria no cabe ninguna prueba que viole lo contemplado en la Constitución de la República, que no tiene que haber vulnerabilidad dentro del debido proceso como tal para la obtención de la misma. La autenticidad de la prueba tiene que ser auténtica, para lo cual se procederá a los respectivos peritajes. Tiene que ser el sometimiento a la cadena de custodia. Si una prueba se contaminó dentro del proceso de cadena de custodia, esa evidencia procesal es nula y no debe ser considerada por el fiscal, peor ser presentada en etapa de juicio. Y finalmente, el grado actual de aceptación científica y técnica de los principios que se fundamentan en los informes periciales. Para eso medicina legal por parte de criminalística tiene expertos peritos dependiendo de la materia como tal. La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cada cadena de custodia estará a cargo de la parte que los presenta, obviamente.
Siguiendo con el análisis de la cadena de custodia, vayamos al artículo 458 del COIP. Hace referencia a la preservación de la escena del hecho de los indicios. Habla acerca de los responsables, que el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho o de los indicios hasta contar con la presencia de personal especializado. Los particulares que por razón de su trabajo o función entren en contacto con indicios relacionados con un hecho presuntamente delictivo. Ahora bien, hagamos un paréntesis y topemos un tema muy puntual que es el delito de fraude procesal, contemplado en el artículo 272 del COIP. ¿Qué nos hace referencia a esto? Que la persona con el fin de inducir a engaño al juez en el decurso de un procedimiento civil o administrativo o antes de un procedimiento penal, se proceda con el ocultamiento de instrumentos probatorios, cambie el estado de las cosas, modifique lugares, altere nombres de personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Con igual pena será sancionada quien, conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, le suministren alojamiento o escondite, establece la norma, o les proporcione los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, inutilizando las señales o las huellas del delito. Para evitar su represión y los que están obligados por razón de su profesión a practicar el examen de las señas o las huellas del delito para el ejercimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad con propósito de favorecerlos. Para que analizar un poco brevemente lo que es el delito de fraude procesal, de 1 a 3 años la pena establece, y básicamente quiero que ustedes comprendan que es, mejor dicho, que la característica de este delito es que se modifique o se oculte información, que se haya alteración por parte de instrumentos probatorios que alteren a la larga la decisión judicial dentro de un procedimiento penal. El artículo 460 del COIP, que establece el reconocimiento del lugar de los hechos, establece que el fiscal, con el apoyo del personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal, establece que el personal competente en materia de tránsito, cuando sea relevante para una investigación, reconocerá el lugar de los hechos de conformidad con las disposiciones de que el fiscal especializado en medicina legal podrá impedir cualquier persona, incluso haciendo uso de la fuerza pública, que ingrese o se retire del lugar donde se cometió la infracción por un máximo de hasta 8 horas, para que posteriormente se practiquen las actuaciones de investigación necesarias. En las investigaciones de tránsito, las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos tienen que ser investigaciones técnicas oculares, peritajes, tienen que ser realizadas obviamente por el organismo competente en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción, que en este caso sabemos que en Guayaquil es la ATM, en Quito es la AMT. Los agentes de tránsito tomarán procedimientos y tienen que elaborar el parte correspondiente. Se harán cargo de los presuntos infractores, quienes serán puestos inmediatamente a órdenes de la autoridad competente, y se requerirá la participación del personal especializado de organismos competentes en materia de tránsito en su respectiva jurisdicción. Siguiendo con el análisis de este artículo, que se remitirá al fiscal correspondiente de las partes policiales y demás documentos relativos a la infracción, en el plazo, todo tiene que ser dentro del plazo de 24 horas. Ninguna persona tampoco puede ser retenida superior a 24 horas conforme lo establece la Constitución y el COIP, sin orden judicial, obviamente. La fijación y recolección de las evidencias, las huellas encontradas en el lugar, ingresarán en cadena de custodia para la investigación a cargo del fiscal, quien obviamente está en la obligación, como vimos inicialmente, de unas facultades de disponer las diligencias pertinentes. Otro tema son los vehículos apreendidos por accidentes de tránsito en los que resulten personas heridas o fallecidas. Se trasladarán a los patios de retención vehicular respectivos hasta su reconocimiento pericial.
La diligencia, la diligencia de reconocimiento pericial de los vehículos ordenada por el fiscal será practicada dentro del plazo de 72 horas contadas desde que el fiscal reciba el parte policial correspondiente. Posteriormente, el reconocimiento pericial se entregará al automotor del propietario del vehículo, poseedor o quien legalmente corresponda. Se realizará la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos en territorio digital, servicios digitales, medios o equipos tecnológicos. Ahora bien, el artículo 461, numeral 3 del COIP hace referencia a las actuaciones en caso de muerte. Ante la noticia de existencia de un cadáver o de restos humanos, obviamente dependemos del informe de la autopsia, tiene que estar en forma explícita y tiene que detallar el estado del cadáver, el tiempo transcurrido desde el deceso, la hora del fallecimiento, una hora probable, probar el elemento empleado como tal que se utilizó para el cometimiento del asesinato, la manera y las causas probables de la muerte. Los peritos tomarán las muestras correspondientes, las cuales serán conservadas. El artículo 452, numeral 4 del COIP hace referencia a la exhumación. En caso de ser necesaria la exhumación de un cadáver o de sus restos, se seguirán las siguientes reglas. Primero, el traslado y exhumación deberá respetar la cadena de custodia. Una vez más hago hincapié por este tema porque los abogados que somos penalistas, que están viendo este video, saben muy bien de que se tiene que respetar la cadena de custodia. Al existir una vulneración en el transcurso de la cadena de custodia con respecto a todos los indicios que ocurren y que se tienen dentro de la investigación, ocurre violación al debido proceso y posteriormente nulidad, posible nulidad que puede ser considerada por el señor juez, y eso puede afectar o puede favorecer inclusive, si es el caso de los imputados, en temas puntuales a la hora de decidir una sentencia condenatoria o una sentencia favorable al reo. Para los que han defendido por así llamarlo, a procesados, sabemos muy bien que en este tipo de cosas se tiene que hacer hincapié porque sirven como motivación por parte de los abogados defensores de los acusados a generar una sentencia favorable el hecho de verificar una violación al debido proceso, al que se vulnere la cadena de custodia por determinada característica, por tal hecho ocurrido, se tiene que hacer hincapié y consecuentemente pedir la nulidad. Pero bueno, esa es una fase procesalista penal. Sigamos haciendo referencia acerca de las características de las reglas de exhumación. La obtención de muestras, que los exámenes se practicarán con estrictas condiciones de confidencialidad con respecto a la intimidad, salvo que sea imprescindible, se prohíbe someter a la persona nuevamente a un mismo examen o reconocimiento de medicina médico-legal. La obligación de los profesionales de la salud que le realizan los exámenes, ellos están en la obligación de conservar los elementos de prueba encontrados en condiciones de seguridad, entregar inmediatamente dichos elementos al personal especializado y también están en la obligación de rendir testimonio anticipado o mediante videoconferencia en caso de que sea necesario. El artículo 465 del COIP, los exámenes médicos y corporales. Cuando la víctima de delitos de integridad sexual y reproductiva, delitos de trata de personas, las infracciones de violencia contra la mujer, en muchos temas delicados, pongan en conocimiento esos delitos y existen peligros de destrucción de huellas o rastros de cualquier naturaleza en su persona. Los centros de salud públicos o privados acreditados a los que se acuda deberán practicar previo consentimiento escrito de la víctima o de su representante, los reconocimientos, los exámenes médicos y las pruebas biológicas correspondientes. Hay que tener en consideración los realizados los exámenes, posteriormente a que se realice el examen a la víctima, se tiene que levantar un acta en duplicado
¿Por qué? Porque tiene que haber una obviamente para constancia por parte del ministerio y otra para la investigación procesal. Se levanta el acta y será suscrita por el jefe de establecimiento de la respectiva sección y por los profesionales. Tiene que ser firmada por el profesional, el médico, en este caso puntual, digamos un caso de violación, por el médico que practica el examen, para que posteriormente sea la validez y referencia un examen por parte de una institución de carácter gubernamental. Si bien tiene validez que se haga la práctica dentro de una clínica privada, digamos en el caso de violencia intrafamiliar, siempre se ordenará que dicho examen se lo vaya a convalidar dentro de un establecimiento del Ministerio de Salud Pública, para que tenga más validez dentro del proceso judicial. No estoy diciendo que no tiene validez que se haga un examen dentro de una clínica privada, pero la investigación procesal lo requiere. Yo sé que es un tema un poco delicado, pero se prefiere mejor este tipo de exámenes validados por parte del Ministerio de Salud en este tema puntual. Otro requisito que es una copia será entregada a la persona que ha sido sometida al reconocimiento o quien la tenga bajo su cuidado en caso de que haya sido violación a menores. Y la otra copia, así como las muestras obtenidas y los resultados de los análisis practicados, tiene que ser remitida dentro de las 24 horas al personal de la investigación, que informará inmediatamente al fiscal, dependiendo si está en etapa de indagación, o si la ocasión no amerita, también al juzgador. El artículo 469 del COIP hace referencia a las maquinarias y los vehículos. Para recoger elementos materiales y evidencia física que se encuentren en objetos de gran tamaño, por ejemplo las naves, las aeronaves, los automotores, maquinarias, contenedores, grúas u otros similares, los peritos deben de practicar el peritaje en el plazo señalado por el fiscal. El fiscal ordenará la entrega a los dueños legitimados poseedores, excepto aquellos que son susceptibles de decomiso o de destrucción, obviamente. Los elementos de convicción o evidencia física obtenidos serán embalados y quedarán bajo custodia del organismo respectivo. Ahora bien, continuando con el análisis al COIP, el artículo 470 hace referencia a las comunicaciones personales. No podrán grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos